Paz a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde al día 17 de mayo y pues vamos a comenzar con una oración que les pido que de manera con humildad y con reverencia pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Dios Todopoderoso que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque hasta estos momentos nos has permitido la vida, porque gracias a tu gran misericordia y amor nos has llenado de múltiples bendiciones. Muchas gracias, Señor, porque nos has dado el vestido, el calzado y la vida misma, la salud. Te pedimos, Señor, que siempre seas con nosotros y que tu amor y tu misericordia se siga manifestando en nuestra vida. Ahora en esta noche nos disponemos a estudiar un poco más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Santo Espíritu para que nuestros oídos y nuestros ojos estén atentos, Señor, que podamos escuchar tu voluntad y que podamos llevarla a la práctica. También te pedimos, Señor, que seas con una servidora, Señor, que mis palabras no sean mías, sino que sea un instrumento, Señor, de lo que tú quieres que en esta noche cada una de mis hermanas aprenda. Te pido también, Señor, que bendigas a los hogares de cada una de ellas y que derrames también de tu Santo Espíritu, y que siempre les otorgues ese corazón dispuesto para servirte, para honrarte, para glorificarte. Te pido, Señor, también que no veas nuestra condición, sino que siempre veas nuestro corazón que está dispuesto para aprender, para modificar aquellas cosas que nos impiden acercarnos a ti. Te pido, Señor, que si hay alguna necesidad en sus corazones, yo te pido que suplas cualquier necesidad, que no sea impedimento para que escuchen tu voz, sino por el contrario, que cada día se acerquen más a ti, que aumentes nuestra fe, Señor, y que si algo tenemos que modificar, pues nos ayudes tú, Señor, con tu Santo Espíritu y con la enseñanza de tu Hijo Jesús, para poder modificarlo, Señor. Todo esto te lo pedimos juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengamos, Señor, sino por los méritos incontables e inalcanzables de aquel justo que murió en la cruz, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a estudiar la lección número 6 que lleva como título Todo tiene un propósito, y el objetivo es reflexionar sobre el propósito divino en nuestras vidas, aprendiendo a ver todos los éxitos como los fracasos, como oportunidades para glorificar a Dios y bendecir a otros. Bueno, pues realmente el objetivo es claro. Debemos de ver nuestra vida y todas las situaciones que llevamos, bueno, que vamos viviendo el día a día, pues siempre tengamos la oportunidad de agradecer a nuestro Dios, independientemente de la circunstancia, sean circunstancias positivas o adversas, pues realmente siempre debemos de glorificar a nuestro Dios y sobre todo pedirle a nuestro Dios que abra nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos siempre ver la presencia de Dios en cada una de esas situaciones y vayamos aprendiendo y seamos mejores delante de la presencia de nuestro Dios. Y pues tiene una lectura bíblica que es Esther 4 del 12 al 17, y si no mal recuerdo también fue parte de la lectura bíblica de la semana pasada, pero vamos a leerla nuevamente y pues vamos a poner todos nuestros sentidos para entender la lectura que nuestros hermanos nos están recomendando para poder leer. Dice así los versículos del 12 al 17. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas ni mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora le han hecho llegar al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susan
y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardoqueo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Bueno, pues aquí vemos lo que Amán había tramado en contra de el pueblo judío, y vemos que la solución, bueno, más bien la resolución por parte de Amán, pues ya estaba establecida, que iban a matar a todo el pueblo judío. Sin embargo, cuando Mardoqueo va a ver a Esther, pues realmente le pide ayuda, ¿no? Ya que ella pues es reina, y le dice, pues no vas a escapar, ¿no? De este decreto, pues tarde que temprano, pues se van a enterar que tú también eres judía, y que de algún modo no vas a escapar, y toda la casa de tu padre, toda, o sea, tu familia, tu pueblo, pues va a perecer. Entonces, dice, si no haces algo, pues realmente la ayuda de Dios siempre va a venir por otros lados. Y tenemos que entender esa parte. En ocasiones hay situaciones difíciles en nuestra vida que a veces nosotros como comunidad a veces somos indiferentes ante la necesidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Y créanme que Dios ocupa instrumentos, aunque no sean de la comunidad, para ver a esa persona, para ver a ese hermano o hermana que está en necesidad. Realmente, si no somos nosotros instrumentos de Dios, Dios busca los instrumentos para que llegue la ayuda. Entonces, es cierto lo que dice Mardoqueo. Si Esther no hubiera ayudado al pueblo, la ayuda vendría por otros lados. El pueblo se salvaría, porque Dios siempre protege a quienes confían en Él. Y todo este pueblo, al ayunar, al hacer oración, estaba confiando en Dios. Entonces, ténganlo por seguro que si alguna situación o nos encontramos en alguna situación difícil y en ocasiones no vemos el apoyo por parte de la comunidad, no con esto estoy justificando que sea correcto. Por el contrario, nosotros debemos de eh, tener ese amor fraternal para con todos, y de algún modo ayudar, ser esos instrumentos que Dios necesita que haya en su pueblo. Entonces, pero Dios va a hacer llegar la ayuda. Entonces, si nosotros mantenemos la fe y la confianza en nuestro Dios, tengamos por seguro que vamos a salir adelante. Nosotros como hijos de Dios tendríamos que reconsiderar si estamos siendo indiferentes ante alguna necesidad de alguno de mis hermanos o de mis hermanas, porque a veces damos por hecho ciertas circunstancias cuando la realidad es otra, cuando tal vez no nos atrevemos a preguntar o a ayudar o a ofrecer nuestra ayuda. Entonces, tenemos que reconsiderar nuestro amor fraternal para con todos y ver las necesidades. Dice el versículo para memorizar, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Amén. Estas palabras las expresa el apóstol Pablo, y en verdad, si nosotros amamos a Dios y confiamos en Dios, todo lo que nos hagan, aunque piensen hacernos un mal, siempre va a ser para bien. Es decir, Dios nos va a dar los medios para que esto sea para bien. Y digo, en la cuestión, por ejemplo, del libro de Esther, vemos que el decreto estaba. Realmente podríamos decir, ¿era un mal que venía sobre el pueblo? Sí. Sin embargo, Dios lo convierte para bien. Es decir, que ellos se puedan defender, que puedan compartir esas bendiciones que Dios les había dado para todos. Entonces, realmente eso que parecía adverso,
Dios lo convirtió en gozo, en alegría, en poder compartir con sus hermanos, los ayudó a crecer espiritualmente. Entonces, vemos que las situaciones adversas siempre van a traer un aprendizaje para hacernos mejores personas. Esto realmente tenemos que irlo aprendiendo. No muchas de las personas aprenden de las circunstancias adversas. Normalmente ocurre lo contrario. A veces cuando nos pasa algo feo, algo adverso, pues nos volvemos personas indiferentes, en ocasiones desconfiadas, eh, en otras ocasiones no ayudamos a los demás porque decimos, no, pues a mí nadie me ayudó, cuando no debería de ser así, cuando deberíamos de tomar la actitud de ayudar. Si a mí no me ayudaron, la ayuda vino de algún lado, tal vez no de la comunidad, sino de otras personas. Sin embargo, yo quiero que la comunidad ayude, pues yo también tengo que aportar. Acuérdense que las acciones que nosotros hagamos, tal, yo voy a cambiar, pero tal vez pueda impactar en los que me rodean y pueda lograr que haya esa empatía, ese amor fraternal con la iglesia. Vamos a leer el tema bíblico y dice así, la frase de Mardoqueo a Esther dice, para bien has llegado al reino. Nos recuerda que cada etapa de nuestra vida, ya sea de éxito o de dificultad, tiene un propósito en el plan de Dios. Esther fue colocada en una posición de privilegio, no para su propio beneficio, sino para salvar a su pueblo. De manera similar, Dios nos invita a considerar nuestras circunstancias, ya sean de alegría o tristeza, como oportunidades para cumplir su voluntad y ser de bendición. En el contexto familiar, esto podría significar apoyar a un hijo en dificultades o ser un ejemplo de fe para nuestra pareja o hermanas. Esther 4:14, amén. Bueno, realmente el primer párrafo lo que rescata es de que todo Dios lo tiene en sus manos, nuestra vida está en sus manos. Cuando vivimos cada una de nuestras etapas en la vida, Dios nos va a colocar en donde realmente podamos nosotros aportar y podamos aprender. Nosotros tenemos la libertad de elegir estar o no estar en algún lugar. Sin embargo, Dios, como ese Padre amoroso, siempre nos va a enseñar, siempre nos va a colocar en lugares donde podamos nosotros ir puliéndonos, modificar aquellas actitudes que no son correctas. Aquí maneja, dice, algunas circunstancias que pueden ser de alegría o de tristeza. En muchas de las ocasiones yo les he preguntado, ¿dónde conocemos realmente a nuestro Dios? ¿En las situaciones de felicidad o en las situaciones adversas? La mayoría de personas responden en las situaciones adversas. ¿Por qué? Porque vemos el poder de nuestro Dios. Vemos que su presencia siempre está con nosotros, a pesar de que los momentos sean tristes, sean dolorosos, Dios siempre va a estar presente. Y aquí nos menciona, dice, hay algunas situaciones en las cuales tenemos que mantener la fe, tenemos que mantener la confianza y tenemos que ayudar, ser instrumentos de apoyo para aquellas personas que están pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles. Y aquí vemos, a mí me llama mucho la atención este tema porque en ocasiones vamos viviendo el día a día y no nos percatamos de lo que vivimos. Si tenemos que aprender para seguir adelante. Yo creo que nuestra vida es de aprendizaje y si a la primera no aprendemos, va a venir una segunda ocasión para poder aprender. Entonces, es necesario que cuando nosotros vivamos esa situación, le pidamos a nuestro Dios, abra todos nuestros sentidos para que podamos aprender lo que nos toca y podamos seguir avanzando. Porque muchas de las veces no aprendemos y seguimos en el mismo comportamiento, en la misma, de algún modo, en la misma situación y que decimos, caray, pues me viene y pues no, tal vez tengo que aprender algo, pero si no tengo
mis sentidos puestos en la situación, pues no lo voy a aprender. Y tenemos un caso para hablando del propósito que Dios tiene para cada una de nosotros. Hay un caso en el libro de Jueces, capítulo 11, y habla de este juez que, pues de algún modo vivió una situación difícil. Y digo, para él fue difícil, puesto que cuando llegan a pedir la ayuda, tiene presente lo que le hicieron. Dice Jueces capítulo 11 y habla de este juez llamado Jefté, y dice así, vamos a leer del 1 al 8, y dice, existía entonces Jefté Galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, el cual había engendrado Galad, y la mujer de Galad también le había parido hijos, los cuales cuando fueron grandes echaron fuera a Jefté, diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo. Y huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y juntáronse con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Y aconteció después de algunos días, los hijos de Amnón hicieron guerra contra Israel, y como los hijos de Amnón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron para volver a Jefté de tierra de Tob, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro capitán para que peleemos con los hijos de Amnón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me habéis vosotros aborrecido y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Amén. Bueno, pues esta es la vida de Jefté. Si nosotros leemos todo el capítulo, vemos que Jefté sí les ayuda, tenía presente lo que le habían hecho. Sin embargo, si él no lo hubieran echado de la casa de sus padres, tal vez él no fuera valiente, como lo expresa aquí, fuerte y de algún modo inteligente y sabio para pelear, porque vemos que peleó contra los hijos de Amón y los venció. Claro, siempre lo puso en manos de nuestro Dios, puesto que hace un voto y le dice, si los entrega, la primera persona, pues yo la voy a dedicar a ti. Y sabemos, pues, el desenlace de esta historia. Vemos que tenía un propósito él. El propósito era pues ayudar a sus hermanos, independientemente a lo mejor de la circunstancia por la cual lo echaron. Y dice pues de algún modo maneja la palabra aborrecer, es decir, eh, no tuvo un buen trato con sus hermanos, hijos de su padre. Entonces vemos que él les ayuda, tiene un comportamiento, digamos, de perdón hacia ellos y pues se convierte en la cabeza del pueblo, ¿no? Y vemos que en el libro de Hebreos capítulo 11 pues es de las personas que de algún modo están para ese reino, ¿no? Para ese reino que Dios nos ha prometido. Y dice el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Amén. Entonces, realmente el propósito de él era ayudar a sus hermanos cuando estaban en aflicción, aunque le habían hecho algo feo, pues realmente él se convirtió en cabeza. Y otro caso lo vemos con José. José cuando sus hermanos hacen todo por deshacerse y optan por venderlo, realmente pues ellos sí tenían pues ese cargo de conciencia, ¿no? Y dice que cuando el padre muere, pues le dicen, no, pues es que mi papá dijo que cuando murieras, pues tenías que vernos, ¿no? Porque pensaba que en José había algún resentimiento. Sin embargo, él le dice, pues ustedes pensaron hacerme un mal, sin embargo, me hicieron un bien, porque gracias a donde yo estoy, puedo ayudarles. Porque ¿qué hubiera pasado si José no hubiera sido vendido?
si no hubiera pues ese rechazo por parte de sus hermanos, pues ellos no hubieran vivido, porque se vino una grande hambre y solamente no, o sea, habría en algunos lados comida, pero sin embargo José proveyó a Egipto de graneros y todo para poder reservar el alimento y poder abastecer a otros pueblos. Entonces, si José no hubiera llegado a Egipto, pues yo creo que se hubieran muerto de hambre su familia, pues mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que todo tiene un propósito. Sin embargo, lo que yo siempre he manejado es de que nosotros a nuestro pensamiento solamente vemos la situación adversa, la aflicción, pero no vemos lo que va más allá. Dios sí, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios conoce todo. Por lo tanto, a lo mejor tú nada más estás viendo la parte de la aflicción, pero no ves más allá. No ves lo que viene después, como en el caso de José. ¿Le dolió el alejarse de su padre? Claro. Era un muchacho de 17 años. Necesitaba a su padre. Sin embargo, las circunstancias lo hicieron valiente, lo hicieron fuerte para poder ayudarlos en un futuro. Al momento tal vez no lo entendía, sin embargo, siguió firme en su fe. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, seguir firmes en la fe, porque viene algo diferente, pero tenemos que aprender, claro que tenemos que aprender. Digo, José tuvo que aprender muchas cosas cuando estuvo en la cárcel, cuando pasaron años y no se acordaban de él. O sea, fue en el momento preciso que llegó y que se colocó como segundo de Faraón. Tuvo que tomar ese tiempo para prepararse para lo que venía. Entonces, cada una de nosotros puede vivir situaciones en las cuales digamos, es que no sé, pero pidámosle a Dios en oración y en ayuno para que Dios nos abra nuestros sentidos y podamos ver lo que tenemos que aprender de esa situación. Dice el siguiente párrafo, dice, hoy en día el mundo tiende a enfocarse en los éxitos y evita hablar de los fracasos, pero como hijas de Dios debemos reconocer que los momentos de fracaso también tienen un propósito. Segunda de Corintios 12:9. A través de nuestras derrotas, Dios nos enseña a depender de Él, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos hacia el crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida laboral o una dificultad familiar, estas situaciones nos dan la oportunidad de testificar cómo Dios nos ha sostenido y ha provisto en medio de la adversidad. Vamos a leer segunda de Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Amén. Bueno, pues aquí en el párrafo lo que podemos rescatar es que a veces nos enfocamos en en los éxitos y no tanto en los fracasos. Sin embargo, en los fracasos es cuando nos hacemos más fuertes. En las flaquezas es donde sale nuestra fe a flote. Y aquí nos mencionan algunas situaciones en las cuales pues se puede presentar estas adversidades, como la pérdida de un trabajo, como la pérdida de algún familiar o una dificultad. Realmente tenemos que sostenernos de Dios. Y vemos el caso, por ejemplo, de Job. Job, en todos los sentidos, es un hombre el cual ha pasado por diferentes situaciones, desde la pérdida de una estabilidad económica que tiene, desde la pérdida familiar, que yo creo que es la más grave, el perder a sus hijos, el perder la salud. Yo creo que es todo lo que le pasó realmente. Y sin embargo, vemos en Job una persona que
sí en su reflexión se cuestionaba por qué le había pasado todo eso. Sin embargo, al paso del tiempo, dice allá en el libro de Job, capítulo 42, ya para finalizar este libro, dice de la siguiente manera, y qué es lo que nosotros debemos de algún modo resaltar en cada una de las situaciones que vivamos, que sean difíciles. Dice así Job 42 del 4 al 5. Dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Y estas son las palabras de Job a Dios. La pregunta que surge es, antes de la prueba, ¿no lo conocía? O sea, ¿necesitó pasar todas las cosas adversas para conocerle? No. Sin embargo, lo que nos deja ver el texto es de que muchas veces oímos de nuestro Dios y creemos confiar en nuestro Dios. Sin embargo, en las situaciones adversas, vemos y comprobamos que Dios está con nosotros. Es palpable, porque una cosa es nosotros escuchar a través de este libro sagrado historias donde Dios se ha manifestado en la vida de las personas, a que Dios se manifieste en nuestra vida. Es totalmente diferente. Entonces, Job sí conocía a Dios, sí oía de Dios. Sin embargo, en esas situaciones adversas, vio a Dios, vio la presencia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que buscar en esas situaciones la presencia de Dios y va a estar. Tal vez en el momento no lo percibamos, no lo veamos, porque estamos situados en la adversidad. Y así como Job preguntaba a Dios por qué le había pasado todo y por qué a lo mejor hasta sus amigos juzgaban que pues él que enseñaba mucho le estaba pasando esas situaciones y puede pasarnos a nosotros, que va a nuestra vida del día a día y de repente vamos perdiendo el trabajo, perdemos tal vez a un ser querido, tenemos dificultades en familia y se viene una serie de circunstancias que decimos, nada más, dirían vulgarmente, nada más falta que ahora, por ahí dicen, ¿no? Que me orine un perro. Sin embargo, vemos que son situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender algo y Dios se va a manifestar, pero es cuestión de que nosotros tengamos nuestros oídos, nuestros sentidos alertas para ver a nuestro Dios. De ahí un caso que se los he citado a ustedes y que a mí en lo particular me gusta mucho esta historia y desde que leímos en el círculo de lectura el primer libro de Reyes me quedé con eso porque es el reflejo de una vida como la de cualquier persona. Y hablemos de Elías, que decía Santiago, ¿no? Es un hombre con pasiones igual que nosotros y que de algún modo vivió situaciones difíciles, difíciles en el sentido de que por defender su fe, pues esta mujer Jezabel quería matarlo. Entonces dicen que el hombre sale, deja a su criado en Betseba y dice que él huye, ¿no? Y dice que va caminando, camino de 3 días. El, ca- eh, Imagínense al hombre cansado de caminar, pero cansado emocionalmente por toda la presión que traía. Y dice ya en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y que invito a todas mis hermanas que no lo leyeron con nosotros, que lo lean todo el primer libro de Reyes y se van a dar cuenta de muchas cosas que son la vida de hombres como nosotros, que tuvieron sus decisiones, que tuvieron sus aciertos, sus desaciertos, pero pueden sacar muy buenas enseñanzas. Dice así, primer libro de Reyes, capítulo 19, voy a leer del 10 al 14.
Ya les puse el contexto de cómo venía el hombre, cómo se dirige hasta el monte de Oreb, camino de 40 días, cómo llega este hombre cansado, tanto física como espiritualmente, y dice de la siguiente manera, dice el versículo 10, dice, y él respondiendo, sentido, habla, bueno, más bien aquí vemos que voy a leer desde el 9 para que entendamos la lectura. Dice, y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche. Y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Si nosotros leemos, Elías seguía centrado en lo que sentía, en lo que le había pasado. Sin embargo, Dios le da instrucciones, le dice, pues tú piensas que estás solo, pero hay hombres que yo he reservado, que no han inclinado sus rodillas a dioses ajenos. No estás solo. Pero a lo que voy es, Elías no vio en el terremoto a Dios, no vio en ese viento que rompía las peñas, no vio en el fuego, sino en ese silbo apacible es donde ve a Dios. Y así es nuestra vida. En nuestra vida puede haber terremotos, puede haber vientos, puede haber fuego. No vamos a percibir la presencia de Dios. Dios sí está en esos eventos, pero necesitamos estar en ese silbo apacible, tranquilos, para que podamos ver a nuestro Dios. Si nuestro ser está angustiado, no tiene la paz, créanme que no lo vamos a poder ver a nuestro Dios. Tiene que ser en ese momento de tranquilidad, de paz. Por eso es importante cuando estemos viviendo alguna aflicción, alguna adversidad, démonos el tiempo para estar en comunión con Dios, para que podamos percibir y no sintamos esa angustia que sintió Elías, porque realmente él decía, quiero morirme, no soy mejor que mis padres. Sin embargo, Dios le decía, levántate porque gran camino te resta. Y le enseñó lo que tenía que hacer. Y le dijo, no estás solo, hay más personas. Y tal vez nosotros podamos sentirnos solos ante una adversidad, ante una situación difícil, pero no estamos solos. Hay muchas personas de la comunidad que estarán orando por ti para que tú te levantes, para que tú salgas adelante. Entonces, tenemos que encontrar ese momento de paz, de tranquilidad, para poder escuchar a nuestro Dios, para que podamos aprender lo que tengamos que aprender de esa situación. Es algo complicado, claro, pero nosotros que tenemos las Sagradas Escrituras sabemos cómo llegar a ese silbo apacible a través de la oración, a través del ayuno. Dice el siguiente párrafo, el éxito en nuestras vidas no debe de ser visto como una oportunidad para el orgullo o la vanidad, sino como un medio para glorificar a Dios. Filipenses 2:3 al 4. Debemos preguntarnos qué puedo hacer desde mi posición y con las bendiciones que Dios me ha dado. Esther utilizó su posición como reina no para presumir,
sino para salvar a su pueblo. En nuestras vidas, esto puede significar usar nuestro éxito espiritual y material para apoyar a nuestra familia, servir a nuestra iglesia o bendecir a quienes tienen manos, a quienes tienen menos, perdón. Aquí vamos a leer Filipenses 2 3 al 4 y nos da una recomendación. Estemos donde estemos, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos en la medida que nosotros podamos, ¿no? Y todo esto va a ser para glorificar a nuestro Dios, todo va a ser en beneficio de la comunidad y para alabar a nuestro Dios, no para nuestro beneficio, vaya. Dice Filipenses 2 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno de lo suyo propio, sino cada cual también a lo de otros, a lo de los otros. Amén. Nosotros en donde nos encontremos, nuestro, el deber ser es ayudar, es poner lo que nosotros tenemos al servicio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Dios nos ha puesto en lugares para aprender y también para ayudar, porque en ocasiones pasa que tenemos una buena posición, pero no somos nada empáticos ni tampoco ayudamos a la comunidad, ¿no? Donde estemos. Hay un caso en Daniel capítulo 4 que vamos a ver que Dios se manifiesta a un hombre que pues era idólatra, pero que nos da una enseñanza a nosotros como hijos de Dios, nosotros que conocemos a Dios. Daniel capítulo 4 habla de este hombre Nabucodonosor que pues muchos sabemos su historia y vemos que él tenía una posición, era rey de Babilonia, hizo algunos, pues algunos adelantos, ¿no? Como los jardines colgantes de Babilonia y pues hizo mucha grandeza, ¿no? Sin embargo, vemos que él, a pesar de que tiene un sueño y Daniel le dice la interpretación de ese sueño, dice Daniel capítulo 4 versículo 29 al 34 lo que él pensaba. Dice así, a cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti, dice rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. De entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Amén. Aquí nos da un ejemplo de Nabucodonosor. Dios le dio ese poder. Sin embargo, llegó un momento que él dijo, todo esto lo he hecho para mí, por mí, y no hay nadie. Sin embargo, dice aquí que el reino, el poder es de nuestro Dios y Él se lo da a quien Él quiere.
Tuvo que haber en él humildad, después de vuelto el sentido para glorificar a Dios, para entender que Dios le había dado ese poder, que no era de él, que había un creador y que de él depende todo. Entonces, nosotros tenemos que glorificar a nuestro Dios. En la posición en la que nos encontremos, Dios nos ha colocado y tenemos que ayudar, tenemos que tener ese amor fraternal para con todos y reconocer que Dios es el dador de todo. Tener la humildad para siempre reconocer que nuestro Dios y que nuestra vida está en sus manos y la posición que ocupemos siempre sea para glorificar, para reconocer a nuestro Dios y que todo proviene de su mano. Vamos con el siguiente párrafo. Dice, en el mundo actual las redes sociales constantemente nos están tentando a presumir nuestros logros y compararnos con los demás. Como hijas de Dios debemos ser sabias y moderadas en nuestras publicaciones, evitando incentivar la envidia o alimentar nuestra propia vanidad. Primera de Tesalonicenses 5:11. Además, debemos resistir la tentación de compararnos con otros, recordando que cada uno tiene un propósito especial en el plan de Dios, tanto en los momentos de éxito como los de dificultad. Es fundamental mirar nuestras circunstancias desde la perspectiva del propósito de Dios. Esto significa que puedo aprender de esta experiencia. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en medio de esto? Por ejemplo, en el ámbito material, un momento de prosperidad puede ser una oportunidad para reflejar la humildad de Cristo, mientras que la pérdida en el ámbito material puede enseñarnos a depender más de Dios y a valorar su provisión. Busquemos en cada una de las circunstancias de nuestra vida, nuestro propósito para que de manera constante podamos glorificar con palabras y acciones el nombre de nuestro Dios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:11 y dice así el texto. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual, consolaos los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Amén. Y aquí también en Primera de Tesalonicenses dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Amén. Es decir, de cada situación, pues hay que siempre examinarlo y siempre sacar lo mejor, el mejor aprendizaje que nos haga mejores personas. Aquí nos dice, tenemos que siempre preguntarnos qué podemos aprender y siempre agradecer a nuestro Dios, aun por las circunstancias adversas, siempre agradecer a nuestro Dios, porque siempre vamos a ver la presencia de Dios en esas situaciones. Dios, como Padre amoroso que es, misericordioso, siempre va a estar al lado de nosotros. No nos puede dar más de lo que no podamos llevar. Siempre nos va a dar los elementos para poder salir adelante. Por ejemplo, en el caso de Esther, veíamos, ellos fueron cautivos, fueron llevados a Babilonia. Sin embargo, dice que muchos se rehusaron a irse y pelearon porque no querían someterse. Sin embargo, la recomendación de Dios es vayan, vayan. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con ellos. Vemos que no en todos los casos Dios no los proveyó, siempre los mantuvo, siempre les permitió que salieran adelante. Sí, a lo mejor cautivos, pero tenían las oportunidades para poder adorar a Dios, para poder glorificar a Dios. Entonces, realmente a veces las circunstancias vienen y son adversas, pero Dios tiene un propósito de enseñarnos algo, de que nuestros ojos puedan verlo, puedan palparlo, que sean, que realmente nuestra fe sea real, sea fiel, porque en ocasiones yo también les pongo mucho el caso de
de David. Cuando David, en el segundo libro de Samuel, nos habla, cuando David, peca David al cometer pues asesinato, eh, adulterio, bueno, más bien fornicación con la esposa de Urías Eteo, dice que pues realmente llega el profeta Natán a través de una parábola, le hace ver el pecado, él mismo dictamina lo que recibe o el pago de ese pecado, y Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Vemos que Betsabe pues estaba embarazada, ¿no? Y aquí hay una condición, dice, segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer desde el 14, dice más, por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá, ciertamente. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño, que la mujer de Uría había parido a David, y enfermó gravemente. Entonces rogó David a Dios por el niño, y ayunó David, recogióse y pasó la noche acostado en tierra. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, pero sus siervos no osaban hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, pues cuanto más mal le hará si le dijéremos que el niño es muerto. Esto era lo que se cuestionaban los criados de David. Si estando el niño vivo, ayunaba, estaba postrado en tierra, no quería levantarse, si le decimos que murió el niño, pues ellos decían, va a ser peor, ¿no? Dice el 19 más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Entonces David se levantó de tierra, lavóse y ungióse, y mudó sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Y después vino a su casa, y demandó, pusiéronle pan, y comió. Y dijéronle sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y él muerto, levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? Mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Enseñanza que nos deja David. Es decir, él ayunaba y oraba por ese niño. Y dice, porque tal vez Dios tenga misericordia y lo deje vivir. Ya muerto, dice que él se levanta, se cambia y adora a Dios. Es decir, caso que sus siervos no, pues no se lo imaginaban que actuara de esa manera, porque tal vez a nosotros si pedimos mucho por un familiar que esté enfermo y llega a fallecer, tal vez nos alejemos de Dios, tal vez digamos, ¿de qué sirvió que ayunara? ¿De qué sirvió estar en la iglesia si falleció? No tenemos la actitud de David, de adorar y de comprender que, que realmente estaban en las manos de Dios el bebé, y pues realmente la voluntad de Dios fue que no viviera. Sin embargo, vemos que a David pues le viene otro hijo llamado Salomón, y que él
pues es un, un niño que dice que era más sabio que todos los hombres y que logró que el reino de David se estableciera, fuera firme. Entonces, realmente le dolió, claro, fue su hijo. Sin embargo, comprendió que fue voluntad de Dios y lo aceptó. Entonces, es lo que nosotros pues tenemos que ir aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras, que todas las situaciones adversas tal vez pues no puedan resolverse de manera favorable. Y lo veíamos en el caso de Moisés, ¿no? El cual pues rogó por entrar a la tierra prometida, sin embargo, Dios le dijo, ya no me hables de este negocio, no vas a entrar. Sin embargo, vemos que él, allá en el libro de Hebreos capítulo 11 vemos la fe que él tenía y que tal vez le fue difícil superar esa decisión que Dios tomó al respecto de no entrar a la tierra prometida, pero vemos que él tenía Dios tenía otro propósito para él. Dice Hebreos 11 24 al 27 dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Es decir, él tenía presente esa remuneración. Tal vez la tierra prometida no era esa remuneración, sino venía algo mayor, algo que Dios le había prometido, que era esa vida eterna, ¿no? Entonces, realmente, digo, fue difícil, claro. Yo creo que cuando algo le pedimos a Dios y no resulta como nosotros queremos, tenemos que asimilarlo, tenemos que aceptarlo y confiar en Dios y adorar, porque vienen cosas mayores, vienen cosas que Dios nos quiere enseñar y que de algún modo eso tal vez no era lo que nosotros necesitábamos. Dice allá en Juan capítulo 16, Jesús pedía por todo, por, por los de la iglesia, por esas ovejas que vino a predicar. Y dice así, vamos a leer Juan capítulo 16 y que de algún modo todo lo que él padeció, pues tenía un propósito. Si él no hubiera muerto, pues cada uno de nosotros, pues ahorita no tendríamos oportunidad de alcanzar esa promesa que Dios nos hace a cada una de nosotras. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él nos vino a enseñar que todas las adversidades son parte de nuestra vida, pero si confiamos, vamos a vencer, porque Él está intercediendo por nosotros, oró por nosotros y sigue orando por nosotros. Y digo, tampoco nos dejó huérfanos, nos dejó al Espíritu Santo, que es el que nos está recordando, el que nos está modificando cada día más, nos está transformando para alcanzar esa promesa que nuestro Dios nos dio a cada una de nosotras. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle siempre a nuestro Dios que abra nuestros sentidos para que podamos aprender lo que nos corresponde de cada situación y que cuando estemos en situaciones de prosperidad, de éxito, siempre glorifiquemos a Dios. Tengamos la humildad de nuestro corazón para siempre reconocer que todo proviene de su mano y que si Dios nos ha dado la oportunidad de ser prósperos, pues es para ayudar, para ser instrumentos de Él.
y no pensar que lo hemos hecho por nuestro esfuerzo, que lo hemos hecho porque realmente nosotros somos grandiosos. No, todo nuestro Dios nos lo ha dado y nos lo da para que nosotros podamos ayudar a los demás, para que podamos tener ese amor fraternal. Entonces, esta lección nos enseña que todas las situaciones de nuestra vida, pues tenemos que buscarle el aprendizaje y a ir avanzando, ir cambiando aquellas actitudes que tal vez estén estorbando para nuestro crecimiento espiritual. Digo, la vida no siempre son éxitos, también son dificultades, pero si estás pasando con alguna dificultad es porque Dios quiere que aprendas algo. Dice allá en Santiago, capítulo 1, estas palabras que Dios nos dice a través de Santiago, dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Amén. Es decir, en Job, todo lo que vivió, pues le generó una paciencia, porque tal vez si vivimos, pues queremos, somos desesperados por naturaleza y queremos que todas las cosas sean rápido. Sin embargo, los tiempos de Dios son perfectos y hay que vivir cada una de las etapas y aprender lo que nos corresponde para ir al siguiente, ahora sí que al siguiente nivel. Pero todas las pruebas van a traer paciencia, fortaleza, fe, esperanza. Todos los frutos del Espíritu podemos aprenderlos en una adversidad, pero es cuestión de que nosotros siempre abramos nuestros ojos, nuestros sentidos y podamos ver a nuestro Dios, reconocer que estamos en sus manos y que Dios siempre está con nosotros y que nos va a sacar adelante de cualquier circunstancia y vamos a aprender, vamos a ir cambiando para ser mejores delante de su presencia. Esta es la escuelita y pues bueno, la actividad es que nosotros pues de algún modo incluyamos una lista de momentos de éxito, de momentos de dificultad y que de algún modo tengamos un texto y que podamos ir reflexionando y aprendiendo. Porque les digo, muchas de las veces pues vamos viviendo, 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 pero no nos detenemos a ver que esa situación difícil que me dejó o esta situación de prosperidad que me dejó, que pude aprender de ella. No se trata nada más de vivir, se trata de ir aprendiendo. Tenemos que lograr todos los frutos en nuestra persona y pues solamente para poder lograr esos frutos, pues es a través de las experiencias de vida. Es la única forma que podemos ir aprendiendo, ir modificando nuestras actitudes. Bueno, mis hermanas, pues esperando que esta lección sea de utilidad para cada una de ustedes, pues vamos a concluir con una oración y las invito a que con toda humildad y con toda reverencia la hagamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Entender, Señor, que todas las situaciones que vivimos, pues traen una enseñanza, traen un aprendizaje para nosotros, para poder formarnos y acercarnos más a ti. Te pido, Señor, que seas con nosotras, que abras nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, para que podamos percibir tu presencia en estas adversidades, en las enfermedades, Señor, porque sabemos que tú siempre estás a nuestro lado y que siempre nos fortaleces, solamente que a veces estamos centrados en nuestro dolor, en nuestra aflicción, Señor, y no nos permites ver más allá. Te pido, Señor, que cada situación difícil y adversa que tengamos permite que nuestros sentidos estén alertas para que podamos verte, podamos palparte, porque así como esas palabras que expresaba Job,
que a través de las circunstancias difíciles que vivió, pues oía de ti. Sin embargo, esas situaciones adversas le permitieron verte, reconocerte y sobre todo, Señor, seguir manteniendo esa fe en ti y confianza, porque sabemos que las situaciones pueden provocar en nosotros que nuestra fe decaiga. Te pido, Señor, que seas con nosotros, que aumentes nuestra fe, que nos des la humildad, Señor, para que siempre reconozcamos que todo proviene de tu mano, que todo lo que tú nos has dado, Señor, es para glorificarte, para alabarte y para poder ser instrumentos y ayudar a los demás. Te pido, Señor, que nos ayudes y que nos permita siempre acercarnos más a ti. Permítenos, Señor, que en nuestro corazón siempre esté la humildad para que podamos enseñar eso a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor, y siempre reconocer que todo proviene de ti. Te pido también, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, que siempre les sigas otorgando ese corazón dispuesto para buscarte. Y, Señor, si están pasando alguna situación difícil o adversa, Señor, yo te pido que les des la paciencia, la fortaleza, pero sobre todo que sus sentidos estén alertas para que puedan verte, para que puedan palparte y que esa fe que sienten por ti sea real y verdadera, porque sabemos que la comunión que cada una de nosotras tiene contigo, pues es de manera personal, Señor, y que siempre esa relación se siga manteniendo firme, cercana, Señor. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de ellas. Si hay alguna necesidad, pues que tú la suplas, Señor, si es tu voluntad. Si no lo fuera así, pues danos la paciencia, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Te pido que renueves nuestras fuerzas, Señor, y que siempre aumentes nuestra fe. No permitas que alguna adversidad pues nos aleje de ti, sino que nuestro corazón sea como a- aquel hombre, David, que a pesar de tener la pérdida de su hijo, pues él se levantó y adoró. Señor, permítenos que nosotros también tengamos esa actitud delante de ti, que siempre reconozcamos que nuestra vida está en tus manos, Señor, y que todo tiene un propósito, Señor, para nuestra vida y podamos ser mejores delante de ti. Te pido por todas mis hermanas, Señor, y que las bendigas juntamente con sus familias, Señor, que les des esa sabiduría y esa inteligencia para poder dirigir sus matrimonios. A sus esposos también, Señor, darles de tu Espíritu Santo, Señor, para que sean esas cabezas apegadas y sujetas a tu Hijo Jesús, Señor, porque pues Él está sujeto a ti, Señor, y sabemos que tu Hijo Jesús siempre vino a mostrar el amor, la paciencia, la fortaleza ante las situaciones difíciles, Señor. Y así como Él lo decía, que tenemos que confiar en ti, porque Él confió en ti y venció al mundo. Te pido que seas con ella, Señor, y que en esta noche pues nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas. Y si es tu voluntad que el día de mañana nos levantemos, Señor, pues siempre en nuestra boca esté esas palabras de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti y valorar que nos has dado una oportunidad más para acercarnos a ti, Señor. Permítenos corregirnos. Si hay alguna actitud que nos impide estar cerca de ti, te pido, Señor, que nos ayudes a corregirla, que nos des de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos verla y podamos cambiarla. Porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está transformando nuestro corazón. Permítenos seguir adelante y estar más cerca de ti, porque sabemos que tenemos que hacerlo, Señor, porque somos seres imperfectos, pero que, Señor, tú nos estás moldeando para alcanzar esa promesa que nos has hecho a cada una de nosotras. Te pido también, Señor, que bendigas a tu ministerio, Señor, a las autoridades de nuestra iglesia, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu para que puedan dirigirnos con sabiduría, con inteligencia. Y a nosotros danos un corazón dócil para dejarnos moldear, para dejarnos guiar por ellos, que no veamos al hombre, sino que veamos tu palabra, Señor, que nos sujetemos a tu palabra y que podamos ir transformando nuestra vida.
Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, no por méritos que tengas, Señor, sino por los méritos incontables, inalcanzables, de aquel justo que murió en la cruz y que por él alcanzamos la reconciliación contigo. Tu Hijo Jesús, al sea la honra y la gloria juntamente contigo, tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanas, pues me despido y les deseo que tengan una excelente noche. Paz a vosotras.